Y comenzamos el día de hoy, 18. Ahora sí voy a comenzar con la fecha. 18 de julio del 2004, en Introducción al Pensamiento Crítico. Lo voy a hacer así para ahorrar tiempo y guita. IPC, Introducción al Pensamiento Crítico. Incluso, sí les comenté que tengo una cuenta en Twitter, ex Twitter, fue Twitter, bueno, ex o ex, que también, ¿ya la vieron? ¿Sí les comenté? Bueno, tengo una cuenta en Twitter, bueno, en X, que ya Elon Musk el otro día publicó, y si le volvemos a cambiar el nombre que tenía antes. Te lo dije, Elon. En fin. La cuenta la abrí para fines de comunicación con quienes atienden mis cursos. En alguna ocasión que venía yo a la universidad a dar clase, temprano en la mañana, me subía al metro y que se para el metro a medio camino. No se movía y voy a llegar tarde, ¿y cómo les aviso a los de la... voy a llegar tarde? ¿Funciona? No sé, la telepatía. No debe haber algún medio mejor. Ya tenía yo entonces una cuenta en Twitter, la mía personal, donde me agarro de chongo con otras personas. También me la han intentado bloquear. Ya me castigaron por andar diciendo cosas. Nada más que me aguantan, ¿no? A un fulano republicano de los Estados Unidos que salió con una declaración realmente ofensiva, fue lo que le dije, y le dije hasta de lo que se iba a morir, y entonces me suspendió la cuenta durante una semana. Con una advertencia: si lo vuelves a hacer, te la cancelamos. Ya tenía yo esa cuenta, entonces me di cuenta que si había otra cuenta, entonces uno podía tomar el scroll, el timeline, la línea de Twitter y ponerla en una página web, agregarla a una página web para que se pudiera ver. Y no se requería tener cuenta en Twitter para poder ver lo que la gente publicaba en Twitter. Ustedes podían entrar, abrir su computadora, cualquier navegador y buscar la cuenta de Twitter de cualquier persona sin ustedes tener cuenta, y podían encontrar lo que estaba tuiteando. Desde que Musk compró Twitter y le cambió el nombre, le cambió la administración y le cambió la forma de operarla, y ya no se puede hacer eso. Para ver lo que la gente publica en Twitter hay que tener cuenta en Twitter. Ese fue el problema. Yo abrí la cuenta antes de que lo tomara, hace ya, creo que fue en 2011, hace ya más de 10 años. Y la usaba para comunicación, avisos. Recuerden que mañana hay examen, traigan tal cosa mañana, o voy a llegar tarde, o no voy a llegar incluso. Yo los avisaba, y lo podían ver en la página web del curso. Actualmente lo pueden ver si tienen cuenta en Twitter, porque en el sitio web del curso, no sé si vieron ya que hay una que dice no sé qué X, de X. Bueno, es precisamente eso. Está en el mismo espacio, no lo he quitado, no lo he eliminado de la página, pero ya no se puede ver salvo que tengan cuenta en X. Aún así la sigo usando igual. Ahí estoy publicando, por ejemplo, el tema de hoy. Y el tema de hoy es... ok. Falacias en buen español, tiene que ser con minúsculas. Y termino punto y aparte. Y comienza uno el enunciado con mayúscula, y lo demás en minúsculas, a menos que sean nombres propios, o nombres de cosas, nombres formales. Por ejemplo, una teoría tiene un nombre propio. Si uno escribe la teoría de la relatividad especial, tiene que escribir teoría, relatividad y especial, cada palabra, la inicial, con mayúscula, porque es un nombre de una teoría, de un principio científico. Aquí no es simplemente
lo que vamos a ver el día de hoy, lo que vamos a revisar el día de hoy, de lo que vamos a hablar, sobre lo que vamos a discutir el día de hoy en nuestra sesión de introducción al pensamiento crítico de hoy, segunda sesión, 18 de julio, primera semana. Bien. Quedó entonces como actividad última de la sesión anterior. Mire fijamente al centro de la imagen durante 30 segundos. Inmediatamente después, mire una superficie blanca y lisa. ¿Qué sucedió? Y aquí tengo la imagen. Sí, fue hasta la que vieron, ¿no? Sí. Es una fotografía, una selfie que me tomé. Tu gato. Ay, se cambió. ¡Ay, mi gato! Mis gatos. Cuando era bebé, el chiquito, está enorme. Esto fue, aquí está la fecha, 10 de agosto de 2019. Lo acabamos, mi esposa lo rescató de la calle. Casi recién nacido. Bueno, lo rescatamos, no se murió, pasó la primera noche, la segunda noche, la tercera noche dijimos ya sobrevivió. Y mi esposa dijo, bueno, ya que esté bien, lo damos una adopción. Le dije, no. Nos costó 3 noches de insomnio, como cuando tuvimos las hijas. Esas han costado más. Me duele la cartera. Por eso no soy rico. Por eso sigo siendo pobresor. Antes era yo estudiante de posgrado. Bueno, ahí está la foto. Ok. Ahora sí se ve. Bueno, de hecho tenía el cabello menos largo que actualmente. Fue la primera vez que me lo dejé así, largo. Para hacer una representación de Nicolás Copérnico. Era más bien ¿cómo le llaman? Un performance. No era formalmente una obra de teatro, era más bien un performance. Donde un amigo y yo representaba a Copérnico, él representaba a Galileo. A Galilei. ¿Cuándo vivió Copérnico? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¡Googleenlo! Digo, no se trata de que sepan todo de memoria. Utilicen la tecnología. Utilicen el palabra, no. Está aquí. ¿Cómo hacerlo? ¿Podrás cerrar la ventana? ¿La ventana? Muy 473. ¿Si alcanzas? Sí, se alcanza. Ya, ok. Mitiga un poco el ruido. No es totalmente aislante acústico, pero sí mitiga el ruido. ¿Cuándo usen la tecnología? Le dije. ¿Sí? ¿Cuándo? Pero es que estaba yo distraído. A ver. 1473. Nicolás Copérnico. Nació en 1473. Murió, sí, murió. 1540. Dejo la puerta abierta, ¿no? Hay más ruido afuera. Afuera de la ventana. Y murió en 1543. Es decir, a la edad de 70 años. Porque nació en febrero de 1473 y murió en mayo de 1543. Nada más como dato complementario, ¿por qué es famoso Copérnico? Nicolás Copérnico. ¿Por qué lo estudiamos en ciencias? Y más en física y más en astronomía. No, el telescopio no. Bueno, en realidad era astrólogo. Entró en 1491. Porque dijo que el Sol era como el centro de la El centro del mundo, así se decía entonces.
el Sol era el centro del mundo y no la Tierra, porque antes de que Copérnico lo escribiera y lo publicara, en 1543, se explicaba el mundo como que todo giraba alrededor de la Tierra. Se hablaba del sistema geocéntrico, o sea, con la Tierra en el centro del mundo, y todos los astros revolviéndose alrededor de la Tierra. La Luna, vemos cómo sale por el horizonte oriental, y después a lo largo de la noche parece desplazarse por la bóveda celeste y se oculta a nuestra vista por el horizonte poniente, se pone en el horizonte. Como en las mañanas nos despertamos, quizás no porque suene el despertador, sino porque entra la luz del sol por la ventana, cuando nuestra ventana da hacia el oriente también, y el sol vemos cómo parece desplazarse por la bóveda celeste hasta que se oculta nuestra vista, se pone en el occidente, en el poniente, y entonces se hace de noche. Parecía que la luna y el sol se mueven alrededor nuestro, que vivimos en... No, por acá. La tierra, que es madera. La odio. No la madera, la tarima. Es un tipo de Copérnico. Pero somos muy modernos en Nahuatl. Ok. Perdón, ¿les falta mucho? 2 horas, ¿no? 2 hoyos, dicen, no 2 horas. Gracias. Estás en instalación eléctrica. Bueno, entonces, previo a Copérnico, la gente entendía cómo se comporta el mundo por lo que veía. ¿Cómo le llamamos a eso? Evidencia. De ahí viene el. Decían los romanos, vini, vidi, vinci. Vine, vi, vici. Vine, vi, vinci. Vini, vidi, vide, vinci. Vide. De ahí viene evidencia. Nos basamos en muchas veces lo que vemos o lo que oímos, como el taladro haciendo agujeros. Yo puedo decir que allá afuera están trabajando personas haciendo agujeros porque oigo un taladro aunque no lo haya visto. Los sentidos naturales de nuestro cuerpo como ente biológico son los que nos dan información para conocer el mundo. El oído, hay un taladro allá afuera, ya es más un AD, no hay un taladro. Hay 2 personas trabajando con 2 taladros, no era uno, eran 2. Yo supuse que había alguien allá afuera operando el taladro. Acá. Ya nada, falta un hoyo. Ok. Bien. Y yo suponía que había una persona porque los taladros no funcionan todos. Necesitan electricidad. Bueno, necesitan alguien que lo esté operando. Aunque también podría haber taladros robóticos. Entonces, a través de los sentidos conocemos. Podríamos afirmar o hablar de evidencias de lo que vemos o evidencias acústicas de lo que oímos. No hablamos de ocudencias, si es acústico, si es del oído. Podría ser ocudencias, no suena como que a ocurrencias, ¿no? No, eso no lo dice. Entonces, ¿de qué otra manera percibimos? ¿De qué otra manera nos podemos enterar de lo que hay en nuestro entorno? Vista, evidencia, o lo que vemos. Oído, bueno, sí. A eso le llamamos chisme. Chismedencia. Tacto, ¿sí? ¿Qué hay aquí? Una superficie lisa y aquí hay una superficie diferente. Se siente diferente, suena diferente. Estoy usando el oído para complementar lo que me dice
el tacto. Esto podría ser una superficie, tal vez un pizarrón. Esto se siente como algo que tiene un canal, una canaleta, y luego, una superficie lisa parecida a esta, pero es diferente porque está limitada. Aquí, y luego hay otra acá. Son ladrillos. Y no los estoy viendo. Si bajo más, siento una superficie áspera. Y si me ayudo con el oído, toco madera. Decía Pinocho. Toco madera. Entonces, esa cita, como también puedo usar de manera colectiva, cooperativa, mis sentidos para conocer más, para entender, conocer más o averiguar más qué hay alrededor mío. Van entonces 3 sentidos: vista, oído, tacto. Olfato. Hace rato venía yo para acá y alguien está fumando. Y no es el pollo que está allá atrás. Y para terminar a molar, soy alérgico a eso. Me irrita muchísimo. Y me irrita también. Ya luego hablamos. Bien. Entonces, el olfato, efectivamente, podemos llegar a casa y saber lo que están cocinando. ¿Qué están tramando? No, preparando alimentos. A veces las palabras significan cosas diferentes. Están cocinando algo. Yo quiero comer. No, están planificando algo, quieren hacer algo. Están cocinando algo que van a hacer. Y no es comida. Se usa en el español mexicano eso como frase de que alguien está planificando con alguien más, tramando, conspirando, tal vez tramando una conspiración. Algo están cocinando. Entonces también vamos en sentidos: oído, vista, tacto, olfato. Gusto tú. Sí, efectivamente, ahí tienes tu golosina. Está bien, no hay problema. ¿Y de qué está hecha? ¿Qué tiene? O al menos, ¿cuál es el pseudo sabor que tiene? Sandía. ¿Y es una sandía? ¿Es una sandía? No. ¿Crees que tenga sandía eso? No. Entonces, cuando no es cierto, decimos que se trata de una falacia. Entonces, nuestros sentidos pueden ser engañados. Te están engañando y además pagaste por ello. O te regalaron el dulce. No. Pagaste por él, ¿verdad? Pagó por ser engañado. Lo mismo hacen los astrólogos hoy en día, no Copérnico. La astrología, ¿qué significaría? Astrología. Estamos estudiando esto, es el curso de Introducción al Pensamiento Crítico dentro de la licenciatura en Biología, apellido experimental. Pero están ustedes estudiando para obtener un título de biólogo. Están estudiando biología. ¿Qué es lo que están estudiando? Seres vivos, la vida, los fenómenos vivientes. Entonces, el estudio de los seres vivos es la biología. ¿Qué sería la astrología? El estudio de los astros. Copérnico en 1491 entró a la Universidad de Cracovia a estudiar astrología y matemáticas. Iba a ser matemático y astrólogo. Lo mandó ahí a la universidad su tío. Lucas se llamaba. Era el tío Lucas. Sí, no el que prende focos con la boca. Es su tío Lucas. ¿Se acuerdan de...? En eso me inspiro para esa parte de la clase de física biológica, en el tema de electricidades, de electromagnetismo. El tema del electromagnetismo. Nos acordamos del tío Lucas, pero no el tío Lucas de Copérnico, sino de la familia Adams. El tío Lucas de la familia Adams. Lucas Adams, no. Este era Lucas y el apellido está en polaco. Era polaco porque habían nacido en Polonia, no porque le hicieron a la polaca, es otra cosa.
así como un papa polaco, o porque le hacía la polaca, además de haber nacido en Polonia. Sí, era bien polaco el papa. De hecho, contribuyó a la caída del bloque soviético. Otro día hablamos de eso, porque alguien diría que estoy cocinando algo, o estaban cocinando algo, una conspiración para derribar al régimen soviético. Bien, bueno, entonces la astrología sería en tiempos de Copérnico un estudio universitario junto con las matemáticas para dedicarse a estudiar los astros, medir los movimientos de los astros, de acuerdo a la teoría que describía el movimiento de los astros, previa a 1543. En la astrología estudiaban la teoría geocéntrica, geocéntrica, pues con mayúscula porque era una teoría, que explica que la Tierra está en el centro y todo se mueve alrededor de ella. Porque así lo veía la gente y así lo vemos todavía hoy en día, ¿no? Vemos que el Sol sale, sube y se mete. ¿A dónde se mete? No sé, pero se mete. La Luna sale, sube y se mete. Y junto con eso, esos puntos brillantes pegados en esa cosa negra azul de allá arriba. ¿Sí hablamos de eso? ¿Sí lo mencionamos? ¿Sí, lo de Timón y Pumba. Las estrellas. ¿Sí? Las estrellas también salen por el oriente, parecen moverse por la bóveda celeste hasta que se ocultan, porque incluso hasta había una actividad en un sitio web sobre eso. Y es lo que se ve, ¿no? Sí pudieron ver esa simulación. Eso es una simulación del movimiento de las estrellas como lo vemos desde la Tierra. Ok, ¿eso es una falacia? ¿O es realidad? Una falacia es, de acuerdo a lo que nos dicen los documentos de nuestro curso, hay un documento en PDF disponible en el sitio web y también está la dirección en el sitio, ahí la publiqué, que se llama Falacias, creo el archivo, Falacias PDF. Falacias.pdf. Falacias.pdf. Se ve así más o menos cuando me lo abren. Bueno, yo ahí veo tu pantalla blanca. Ah, ya veo. Sería para el otro ejercicio. Bien. Y aquí dice que una falacia en la página o lámina número 4, creo que es, siendo la 5. En la lámina 5 dice falacia. Es un argumento contra los hechos. Las propuestas ofrecidas como premisas aparentan apoyar la conclusión, pero de hecho no proporcionan ningún sustento. Bueno, eso sería una falacia contra lo que sería un dato falso o una observación falsa. Entonces no es necesariamente una falacia, sino que esto hoy en día sabemos que la teoría geocéntrica, que publicó en el año aproximadamente 150 de nuestra era, ¿quién era? Claudio Ptolomeo. Ptolemaios sería en griego. Quien era el bibliotecario, el director de la Biblioteca de Alejandría en esos años, allá en el norte de Egipto. Claudio Ptolomeo planteaba que todos los astros se mueven alrededor de la Tierra. Y para esto desarrolló un modelo matemático, lo probó mediante matemáticas. Su texto se llamó Síntesis Matemática. Entonces, matemáticamente demostraba o explicaba por qué los astros se mueven como vemos que se mueven. Estaba basado en evidencias. Y trigonometría. Entonces, por métodos trigonométricos y lo que veía, las evidencias, planteó en síntesis matemática la teoría geocéntrica, que estudió Copérnico cuando entró a estudiar astrología en la Universidad de Cracovia, en Polonia. Pero Copérnico, a lo largo de sus años, ya una vez que se salió de la universidad porque no terminó la carrera, nunca se
título de matemático ni astrólogo. Luego entró a estudiar medicina, tampoco se tituló en una universidad en Ferrara, por ahí por Venecia, creo, al norte de Roma. Finalmente consiguió un título universitario y no fue en la Universidad de Santo Domingo, allá en el centro de la Ciudad de México. Ahí pueden conseguir títulos universitarios. Pero esos sí serían falaces. O no, serían falsos más bien. Serían falsos. No, él se metió a estudiar las leyes, lo que sería el estudio de las leyes de la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. Y se tituló finalmente como canónigo, que es abogado de las leyes, abogado de la Iglesia de Roma. Entonces, Copérnico finalmente era canónigo, aquí le puedo poner can, no por guau guau, no por perro. Dicen que era medio perro. Sí, era muy. Porque finalmente, como matemático, planteó la teoría monetaria, por ejemplo, también fue economista. Y ayudó mediante sus observaciones astrológicas y la matemática, ayudó a corregir el calendario, porque cuando vivió Copérnico todavía usaban el calendario que había decretado Julio César, el calendario juliano. No confundir con la sopa juliana, que es eso. Lo que pasa es que no he comido ningún. Entonces pensé en la sopa. Es sopa de verduras, sopa juliana. No, el calendario juliano tenía un desfase con, por ejemplo, con la fecha de inicio de la primavera. Ya no el equinoccio de primavera, que es un evento astronómico, o de los astros, que tiene influencia en las condiciones meteorológicas en la Tierra, ya no ocurría alrededor del 21 de marzo, sino que ocurría 10 días después, no, 10 días antes, 10 días antes. Bueno, estaba desfasado 10 días más o menos. Había un problema. Y como las fiestas religiosas de la Iglesia Católica se establecen por eventos astronómicos, que tienen que ver con la primera luna llena después de la primavera. Es cuando se establece la Pascua cristiana. Y si ya no coinciden los eventos astronómicos con lo que establece el calendario, pues se desfasan las fiestas. Y es por eso que de Roma el Papa les pidió a varios matemáticos, entre ellos a Copérnico, que revisaran el calendario. Para revisar el calendario tuvieron que hacer revisiones de observaciones astronómicas previas y nuevas observaciones astronómicas para medir la posición de los astros y hacer los ajustes, porque los calendarios se hacen con base en el movimiento de los astros desde el tiempo de los asirios, que fue cuando se dieron cuenta que existía un periodo de 365 días y un cuarto en el cual se repetía el movimiento del Sol. El año ya lo plantearon los asirios hace 5000 años, aún con esta idea. Para los asirios y hasta tiempos de Copérnico todavía, y un poco tiempo después, el año no era ¡ay, otra vuelta al sol!, como ahora todo el mundo festeja cada 31 de diciembre. No existía en su cultura, conocimiento, mente, ideas, el que la Tierra se estuviera moviendo alrededor del Sol. Ya me rompió la tripa, ¿sí? Volvió a tocar la sopa juliana. Entonces, ¿por qué Copérnico en 1543
plantea, después de todas estas revisiones astrológicas o astronómicas del estudio de los astros, llega a la conclusión en 1543, en su obra titulada, lo voy a poner en latín porque es más corto, de Revolutionibus, en español, sobre las revoluciones, de Revolutionibus, plantea que lo que está en el centro es el Sol. La teoría en griego Sol sería Helios, sería la teoría o la hipótesis, porque era una propuesta. Pero esto se asumía como teoría. Copérnico lo que hizo fue hacer una propuesta no probada todavía hasta el momento, una hipótesis de que el Sol estaba en el centro. O la teoría, no, la hipótesis heliocéntrica. Y la Tierra se estaría moviendo alrededor del Sol. Se publicó en 1543, 2 meses después de que Copérnico murió. No, al revés. Murió 2 meses después de que le presentaron a él el texto ya impreso sobre las revoluciones. Pero a Copérnico no le creyeron. ¿Por qué? Ustedes ven que la Tierra se mueve alrededor del Sol. ¿Lo ven? Es más, explicaban que el día y la noche se debían, en el modelo geocéntrico, a que el Sol está moviéndose alrededor de la Tierra esférica. Eso sí. En el año 150, Claudio Ptolomeo afirmaba que la Tierra era esférica y estaba en el centro del mundo y el Sol giraba alrededor de esa Tierra esférica. O sea, los terraplanistas están equivocados, muy equivocados, atrasados casi 2000 años. O más. Porque ese conocimiento o concepto de que la Tierra es esférica o redonda ya se sabía en esa misma región del mundo y medido por otro director previo de la Biblioteca de Alejandría, Eratóstenes, que en el año 300 aproximadamente antes de nuestra era, hace 2300 años, calculó la circunferencia de la Tierra. Pues se calcula la circunferencia o de un disco o de una esfera. Él lo calculó considerando a la Tierra como una esfera. Y lo calculó en 40.000 kilómetros, la circunferencia de la Tierra. Rápidamente googleen cuál es la circunferencia, cuánto mide la circunferencia de la Tierra. $40.000 kilómetros. Ya medido hasta con tecnología moderna. Eratóstenes, sin tecnología moderna de ahora, con la tecnología que tenía entonces, que eran también esclavos, sí. Viajeros, columnas, trigonometría y la luz del sol, pudo calcular la circunferencia de la Tierra. ¿Qué dicen cómo lo hizo Eratóstenes? Bueno, entonces, Ptolomeo sabía que la Tierra era redonda y él veía que los astros se mueven alrededor de la Tierra y el movimiento del Sol alrededor de la Tierra estaría provocando el día y la noche. Cuando está el Sol aparece sobre el horizonte y lo vemos, es de día; cuando ya no lo vemos y ya no nos ilumina, entonces es de noche. Lo que veríamos eran las estrellas. Copérnico tuvo que explicar cómo se producen el día y la noche. ¿Por qué hay día y la noche en la Tierra siendo esférica? Porque la Tierra esférica debería estar rotando. ¿Sí? Bueno, hagamos un poco de ejercicio. La luz del sol viene de allá, ¿sí? Por eso apagué las lámparas de acá arriba, para no recibir luz de arriba, sino nada más desde la ventana. Imaginemos que mi cabeza es la Tierra,
¿sí? Y ahorita el lado derecho de mi cara estaría de día y el lado izquierdo estaría en la noche. Y se ve hasta en el video, se ve la mitad de la cara iluminada y la otra mitad en sombra. Si estoy, no sé, no voy a mover el aula, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Debo empezar a rotar de izquierda a derecha, del oeste hacia el este. Imaginen aquí la tierra en mi cara. Así me decía mi mamá cuando estaba yo chico y salía a jugar con mis hermanos, con mis amigos. Jugábamos en la tierra, sudábamos y regresábamos. Ya ven, ¿sí? El sudor, y luego la tierra se pegaba en el sudor. Mi mamá nos decía, tienen cara de mapa. Si se dibujara, parecía un mapa de la tierra en la cara de uno. Entonces, imaginen que tengo cara de mapa. Empiezo a rotar de izquierda a derecha o de oeste hacia este, y entonces se empieza a iluminar el lado izquierdo de mi cara. Aquí ya me está completamente iluminada mi cara, y acá está entonces ahora nada más iluminada el lado izquierdo de mi cara, y ya está en sombra el lado derecho. ¿Bien? Bueno, acá ponemos la greña, y ahora estaría toda la cara en la noche. ¿Se ha movido el sol? No. Ha rotado la Tierra esférica. Bueno, a Copérnico no le creyeron sus contemporáneos. Una pregunta. Bueno, es que luego hay veces en las que son como las 5 o 6 de la tarde. Ajá. Y se ve todavía el sol, prácticamente de la luna. Entonces ahí, cuando me pregunta sería del otro lado que se está viendo. Pues cuando nosotros vemos el sol y la luna, del otro lado, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué países están del otro lado? China. China, eso dicen hasta en las canciones de Cricri. Y en cómo presentaba la canción Cricri, decía que los chinos vivían del otro lado de la tierra y del otro lado del mundo, y entonces estarían de cabeza. Pues no, ahí demuestra, no sé si lo hacía por hacerlo rápido o de manera más o menos ilustrativa, don Gabilondo Soler se llamaba. Yo creo que lo decía consciente de que estaba diciendo una mentira. Porque Gabilondo Soler, Francisco Gabilondo Soler, Cricri, era astrónomo. Astrónomo. Por cierto, autodidacta. No estudió la carrera de astronomía. Bueno, la astronomía no es una carrera, es un posgrado. Se estudia en la maestría. Y de hecho, puede ser la maestría o el doctorado en astronomía o en astrofísica. Puede llevar cualquiera de estos nombres dependiendo de la institución donde se cursa. Para hacer el posgrado en astrofísica o en astronomía, lo idóneo es estudiar la licenciatura en física o en matemáticas. ¿Sí? Aún estudiando biología experimental, pueden aspirar a entrar al posgrado en astrofísica o en astronomía si les interesa. Sí se puede. Es un poco difícil entrar, pero sí se puede. Bueno, Gabilondo Soler, Francisco Gabilondo Soler, él era astrónomo aficionado, pero parecía profesional. ¿Sí? Fue miembro de una asociación civil de astrónomos profesionales y aficionados, que es la Sociedad Astronómica de México, donde hay telescopios y grandotes. Tienen dos instalaciones, una está en la Colonia Álamos y la otra está casi frente a la alcaldía Benito Juárez. Si toman ustedes un mapa de la Tierra, o más bien un globo terráqueo, es más fácil, y ubican a México y ven que está del otro lado a 180 grados, es decir, estamos en el hemisferio norte, tendría que estar en el hemisferio sur. ¿China dónde está? ¿En qué parte? ¿En cuál de los dos hemisferios de la Tierra está China? Ahí sí pueden verlo en un mapa, en cualquier proyección. En el hemisferio norte. Entonces, los chinos no están del otro lado, o técnicamente se llaman las antípodas, o sea, lo opuesto a los pies. En las antípodas de México no está China. ¿Qué está del otro lado de la Tierra? Australia. Bueno, el Océano Índico cerca de Australia. ¿Sí? Entonces, más bien los australianos no estarían de cabeza. No,
no están de cabeza, están opuestos a 180 grados respecto a nosotros. Esto en cuanto a la forma de la Tierra. Entonces, en Australia, que está no solamente en el hemisferio sur, sino del otro lado, la otra mitad de la Tierra, cuando en México es mediodía, en Australia es medianoche. ¿Sí? Y sigo pensando en comida, se me antojó un hot dog por las medias noches. Sí. Es lo malo de esta hora de clase, para mí digo. Entonces, si nosotros estamos viendo el Sol y la Luna, en Australia no. En ese momento no está a su vista el Sol ni la Luna. Voy a volver a poner la luz para pensar si esta es la canción, que no era de Critic. Sería otro compositor, no me acuerdo de quién. Entonces, pregunta respondida, respuesta satisfactoria. No hay nada. Dice que no hay nada. Bueno, no estaría a la vista de los australianos el Sol y la Luna. En otro momento, en la rotación de la Tierra, podrían ver exactamente lo mismo también, pero en otro momento. Es más, ellos están viendo estrellas, nosotros solamente una, el Sol. Ok, según lo que leí yo la clase pasada, ya Newton, después de Copérnico, Newton vivió, Isaac Newton, vuelvo a ponerla. Nació bajo una higuera, su madre fue igual, otra canción. Newton nació en 1643, 100 años después de la muerte de Copérnico. Algunos dicen que nació en 1642. ¿Ya lo googlearon? ¿Cuándo nació Newton? Y murió, díganme porque no me acuerdo exactamente, pero fue en 1700 algo. 27. 1727 a los 80 y tantos años de edad. 27. A los 84 años de edad. Ya murió grande. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? 4 de enero de 1643. 4 de enero de 1643. Su acta de nacimiento dice 25 de diciembre de 1642. Por lo que les dije del calendario juliano. Cuando nació Newton, 100 años después de la muerte de Copérnico, los ingleses todavía usaban el calendario juliano, pero era por rebeldía ante Roma, porque en 1583 el Papa Gregorio SP, sumo pontífice, decretó el inicio del calendario que lleva su nombre, el calendario gregoriano, que corrige este desfase de, ¿cuánto dijeron? ¿El 4 de enero? ¿Sí? En 1643, 4 de enero de 1643, de acuerdo al calendario gregoriano, porque fue el 25 de diciembre de 1642, de acuerdo al calendario juliano. Entonces, este desfase se debía a que estaban mal, en el calendario juliano estaban mal, había error en la medición del movimiento de los astros. Copérnico trabajó en la corrección del calendario juliano para el establecimiento del calendario gregoriano, pero fue una tarea de varias generaciones de matemáticos y astrólogos. Copérnico comenzó a trabajar en esto por ahí de 1510, más o menos. Tardaron 80 años y luego se quejan de las obras que hacen en México. De las reformas a las leyes. Bueno, esa ley del calendario, regida ya por la Iglesia de Roma, tardaron 80, aunque no serían 70 años en hacer el trabajo. No fue fácil. No fue fácil. Ahora, sin embargo, todavía serían 20,
40 años, no 40, 60 años después de la entrada en vigor del calendario gregoriano, en Roma, en Inglaterra, seguían usando el calendario juliano. ¿Por qué? Por el berrinche de un rey, Enrique VIII, que se quería divorciar de Ana Bolena y el Papa le dijo que no. Y entonces Enrique VIII le dijo al Papa, se separó, se declaró en rebeldía y él se declaró como el representante de Dios en la tierra y fundó la Iglesia Anglicana o la Iglesia de Inglaterra. Que también son cristianos, pero no fieles al Papa en Roma, sino fieles al rey en turno o reina en turno. Ahorita Carlos III. Carlos III es el representante de Dios en la tierra para los anglicanos. Que no todos los ingleses son anglicanos. Bueno, es una religión finalmente. Ok, entonces Ptolomeo 150 y desde 3000 años antes en Asiria dicen que la tierra está fija y que todo se mueve alrededor de la tierra, y lo demuestran matemáticamente a través de lo que ven, de las evidencias. Pero al revisar con fines de corregir el calendario juliano, Copérnico estaba tratando de arreglar esto, no esto. No dijo, voy a cambiar el sistema heliocéntrico, voy a crear el heliocéntrico. No. En el camino, les digo, comenzó por ahí de 1510 más o menos a estudiar esto, a estudiar los astros para arreglar el calendario. Tardó más de 30 años en revisar los datos de otros astrólogos e incorporar los suyos propios y ajustarlos a una mejor programación del calendario, y en el camino se dio cuenta que no cuadraba el movimiento de los astros con lo que había escrito matemáticamente Claudio Ptolomeo. Entonces, devanándose el seso y habiendo leído una propuesta filosófica de un matemático griego, Aristarco, busquen las fechas de Aristarco. Aristarco de Samos vivía en la isla de Samos, en el mar Mediterráneo, cerca de la costa de lo que ahora es Turquía. ¿Ya lo contamos? 310 antes de Cristo. ¿Cuánto? 310 antes de Cristo. 310 sería el siglo IV. El siglo IV AC. Hace mucho tiempo. 300 años antes de nuestra era, más o menos en la época de Eratóstenes también. Él observó eclipses de sol y de luna. Y en los eclipses de luna se puede ver la sombra de la Tierra. Y se ve como una curva muy larga. La sombra que proyectaría un objeto grande. ¿Sí? Entonces, él asumió que la Tierra tendría que ser, recordemos, más o menos en la época de Eratóstenes, sabía que la Tierra era redonda. Entonces, él asumía que lo que se estaba viendo sobre la Luna era la sombra de la Tierra, siendo iluminada por el otro lado por el Sol. Que el Sol también observó eclipses de Sol. ¿Sí? Y pudo darse cuenta que, por ejemplo, en un eclipse total de Sol, se da porque la Luna tapa completamente al Sol, porque serían del mismo tamaño. Pero haciendo un seguimiento del movimiento del Sol, incluso aparente en un modelo geocéntrico, llegó a la conclusión de que el Sol tendría que estar muy lejos. Y entonces es tan grande que por eso, al estar tan lejos,
el tamaño relativo a la distancia sería tan pequeño, el tamaño relativo como el de la Luna, para que pudiera ser tapado por la Luna, que estaría más cerca de la Tierra, pero se vería más grande que el Sol, o del tamaño del Sol, por estar siendo pequeña estaría más cerca. Ustedes de hecho pueden tapar el Sol con un dedo, y su dedo no es del tamaño del Sol, pero el dedo está mucho más cerca de sus ojos que el Sol. Hay una relación inversa entre el tamaño aparente de las cosas y la distancia. A gran distancia los objetos se ven pequeños, a pequeña distancia los objetos se ven grandes. ¿Sí? Bueno, pues de esa manera Aristarco llegó a sugerir, también haciendo un símil con las relaciones entre las ciudades-estado griegas. Grecia no era un país, eran muchas ciudades que tenían relaciones comerciales y de repente se peleaban unas con otras. Había conflictos bélicos y de repente una ciudad invadía y conquistaba otra. La ciudad más poderosa militarmente en esa región era Esparta. Y Esparta hubo momentos en los que conquistó a las otras ciudades. Y Esparta era muy grande. Las otras ciudades eran más pequeñas. Y entonces, después de que los conquistaban, los obligaba a pagar tributo, impuestos. De ahí vienen las contribuciones de los tributos. Entonces, Aristarco se daba cuenta que finalmente las ciudades pequeñas giraban política y económicamente y militarmente alrededor de las ciudades más grandes o poderosas, como Esparta. Hizo una analogía filosófica y junto con sus mediciones matemáticas de proporciones de tamaños, llegó a suponer que el Sol tendría que ser más grande que la Tierra y la Tierra más grande que la Luna, y así como la Luna, que es más pequeña que la Tierra, se mueve alrededor de la Tierra siendo más pequeña que el Sol tendría que estarse moviendo alrededor del Sol. Una inferencia filosófica. Una analogía e inferencia filosófica. Por eso es que en aquellos años a Aristarco menos le creyeron que a Copérnico sus contemporáneos. Hay un texto de Arquímedes donde utiliza datos matemáticos de Aristarco para medir la masa de la Tierra, calcular la masa de la Tierra. El libro se llama El Arenario o El Contador de Granos de Arena. Búsquenlo, está en internet, lo pueden encontrar. No lo he visto en librerías, pero sí lo pueden encontrar en internet. El Arenario o El Arenero o El Contador de Granos de Arena. El autor es Arquímedes, el mismo del principio de flotación, donde él usa estos datos matemáticos de Aristarco para calcular ya no la circunferencia terrestre, sino la masa terrestre. Por eso habla del número de granos de arena, por eso los cuenta, los mide, y comenta, además de Aristarco, aprovecha para echarle tierra o granos, y dice, bueno, Aristarco, que también nos decía que la Tierra está en el centro y el Sol se mueve alrededor de la Tierra, pero sabemos que eso es falso. Eso lo escribió, y pueden conseguir el libro de Arquímedes donde escribió eso. Desafortunadamente los textos de Aristarco se han perdido en el tiempo. Tenemos fragmentos de textos de Aristarco o citas por otros autores de los trabajos de Aristarco. Bueno, esa información la tuvo Copérnico y junto con las observaciones de otros astrólogos y sus observaciones propias, buscando corregir el calendario, llegó a la misma conclusión que Aristarco. Es que esto no funciona, no da. Tardó 30 años y finalmente en los últimos años le ayudó un matemático germano. No hermano, no germano, de la región de Alemania. Solo que Alemania no existía como país entonces. ¿Bien? Entonces, de hecho su colaborador se llama Reticus, o se apellidaba Reticus, quien lleva el manuscrito a la imprenta para que salga de la imprenta. Copérnico ya estaba enfermo, estaba paralizado de la mitad del cuerpo cuando su libro estaba en la imprenta y cuando finalmente salió.
2 meses después de que Copérnico le lleva el libro, Copérnico murió tranquilamente en su cama. Es decir, nunca la iglesia lo persiguió. No es que haya tardado por miedo a ser juzgado y condenado a la hoguera por la iglesia de Roma, no. Trabajó trabajó al menos para 3 papas. ¿Sí? Y nunca, era un consentido de la iglesia, era un burócrata de la iglesia. Actualmente no somos tan consentidos burócratas, ¿no? En fin, bueno, no es queja, es nada más mención. Pues, les comentaba yo la clase pasada que hay mitos o mentiras, cuentos falsos en la historia de la ciencia, como que Copérnico tardó mucho en publicarlo porque tenía miedo de que la iglesia lo torturara. Jamás. Yo no he encontrado ningún documento que demuestre ningún acta de la iglesia de Roma contra Copérnico. Ninguna censura contra Copérnico. El único que lo descalificó diciendo que lo que decía Copérnico era falso fue alguien que no sabía de astrología, que ni siquiera era matemático, pero sí era un monje que originalmente era católico, bueno, fiel a la iglesia de Roma, pero después por motivos económicos y otros se pelea con el Papa. Todo el mundo se pelea con los papas. Y se separa de la iglesia de Roma y forma su propia iglesia en el centro de Europa. Estoy hablando de Martín Lutero. De ahí funda la iglesia luterana. Un cisma más, una bronca más de la iglesia. Primero fue Enrique VIII, luego Martín Lutero, luego que la Santa Muerte. Entonces, hay mentiras como la de que Copérnico fue perseguido por la iglesia. Hay datos erróneos como los de Ptolomeo. Finalmente, la hipótesis heliocéntrica, tiempo después, fue confirmada. Los primeros datos los aportó en 1610 Galileo y la convirtió en teoría. Bueno, comenzó a convertirla en teoría porque en el libro que publicó en 1610 de El mensajero sideral, él escribe ahí que lo que él observa en el telescopio apoya la hipótesis de Copérnico. Y es entonces cuando ya, ahora sí, en el siglo XVII, al siglo siguiente al que vivió y trabajó Copérnico, sí, por esta serie de conflictos que había tenido la iglesia de Roma, de gente que se iba y pues ya no pagaba el diezmo, es un impuesto, 10% de impuesto. ¿En cuánto está el IVA? 16%, no es un diezmo, es más grande que el diezmo. Pero el diezmo es un impuesto que le ha cobrado la iglesia de Roma a los fieles a la iglesia de Roma para poder mantener sus gastos y sus yates y sus vacaciones pagadas y el seguro de gastos médicos mayores y la pensión vitalicia. No es una suprema corte. Se habían estado separando. La iglesia de Roma estaba perdiendo dinero por las separaciones. Si Galileo afirmaba que lo que decía la teoría o la hipótesis de Copérnico era cierto, como si afirmó Lutero que Copérnico estaba loco, porque estaba equivocado, porque bien dicen las escrituras que Josué mandó al sol detenerse para poder tomar la ciudad sitiada. Si ya se les hacía de noche para la batalla y necesitamos luz para seguir peleando, bueno, dice en ese libro de la Biblia que Josué ordenó al sol detenerse. Ergo, el sol se debería estar moviendo. Entonces, de manera indirecta, textos sagrados de diferentes religiones describen el modelo geocéntrico. La iglesia de Roma, los papas, se sustentan principalmente en los textos sagrados cristianos.
como los diferentes libros de la Biblia. En eso se apoyan para poder tener fieles que lo sigan. Si alguien demuestra que lo que dice esos libros sagrados es falso, pues se le va a la gente que le da el diezmo. Entonces, por intereses económicos fue que empezó la persecución de quienes apoyaban cosas distintas a lo que decían los textos sagrados. Y fue por eso que el cardenal Belarmino llevó a juicio a Galileo en 1632. A Galileo sí, a Copérnico jamás. Bueno. Hay entonces mentiras, errores. Las mentiras pueden ser intencionales, pero no se busca dañar a la gente. Si vamos a decir que son mentiras blancas. Vas manejando, te pasas la luz roja, te detiene el policía, se pasó la luz roja. No es cierto, oficial. Le están diciendo una mentira al policía. ¿Sí? Vamos, no es grave. Nada más estoy tratando de evitar pagar la multa. Eso sería una mentira. Una mentira plantea algo falso. Puede o no ser intencional. Los errores pueden postular algo falso, pero aquí es totalmente no intencional. Una falacia es intencional, aunque no necesariamente consciente. La gente lo dice intencionalmente y puede creer que sea cierto. Bien, bueno, y vámonos entonces ahora sí a la definición de lo que sería una falacia. De acuerdo a este documento que tomé yo de un astrónomo de la Universidad de Cornell, que fue compañero y de hecho jefe de otro astrónomo de la Universidad de Cornell, que murió en 1996, Carl Sagan, murió en 1996. Él impartía un curso que se llamaba Seminario de Pensamiento Crítico en la Universidad de Cornell. ¿De dónde creen que me volé el curso? No, me inspiré en el curso. No es plagio ni piratería. ¿Sí? Me llamó la atención cuando lo vi hace casi 20 años. Casi 20 años que me enteré de ese curso. Y platicando con algunos colegas, pensamos que sería interesante y quizá útil plantear un curso de esa naturaleza en la universidad, al menos en experimental, que es donde más trabajamos estos colegas y su servidor. Y entonces llegamos a un momento que, ok, en el año 2013, para el año 2013 se pretendía ya tener nuevos planes de estudio, estábamos trabajando en ello, y a uno de los tres, en este caso fue a Enrique Mendieta, se le ocurrió, lo voy a meter, y él metió el programa. Se aprobó en colegio, entonces el curso optativo en experimental existe, de Introducción al Pensamiento Crítico, es el nombre diferente, no se llama seminario, y además el curso que daba Sagan era para posgrado. Aquí lo bajamos a licenciatura, pues más vale empezar antes. ¿Bien? Entonces, a la muerte de Sagan en 1996, el curso se suspendió hasta pocos años después, por ahí del 2003 creo, que el que había sido jefe del Departamento de Astronomía de la Universidad de Cornell, el doctor Yervan Terzian, de origen armenio, ¿sí? Pero ya trabajando en los Estados Unidos y de hecho en nacional norteamericano, decidió que era buen momento de volver a abrir el curso y él empezó a impartir en la Universidad de Cornell. Y yo me basé en sus apuntes de 2005. Entonces, esta presentación de falacias está casi pirateada de la presentación del doctor Terzian de 2005. Bueno, y entonces esta es una traducción de la definición que él da de lo que sería una falacia. Es un argumento contra los hechos. Las propuestas ofrecidas como premisas aparentan apoyar la conclusión, pero de hecho no proporcionan ningún sustento o evidencia real. Y así podemos encontrar diferentes tipos de falacias que la gente usa en la vida cotidiana.
y a veces de manera intencional y a veces con fines específicos, por ejemplo, políticos. Un primer tipo que viene aquí en nuestra presentación es la falacia de subjetivismo o subjetiva. Yo quiero que, o yo creo que el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Por lo tanto, es verdad. Casi como si fuera una verdad dogmática. Un dogma. ¿Sí? Solamente por eso es verdad. Solamente por creerlo, se asume como verdadero. E incluso se puede contradecir a alguien más. A lo mejor quizá eso sucedió durante ese tan mencionado debate en internet entre un divulgador de la ciencia, que por cierto es ingeniero y físico, y alguien y otra chica que es periodista, y otros dos fulanitos. Y uno de los fulanitos afirmaba es que la Tierra es plana. Aunque tú no creas que la Tierra es plana, la Tierra es plana. Para mí la Tierra es plana, para ti no sé. Luego se les dijo, porque bueno, es que no podemos saber si la Tierra es plana o no es plana. Si es plana o esférica, no hay pruebas para nada. Por fin, ¿quién te entiende? Ya decídete. Otra falacia es la que se llama apelar a la mayoría. Esa la he escuchado desde que era yo niño. Había una publicidad entonces, bueno, no una publicidad, era una campaña del gobierno. Y también lo han usado en campañas publicitarias para vender productos. Dicen, todos toman Coca-Cola, ¿sí? Por lo tanto, Coca-Cola es mejor que Pepsi. Como la mayoría dice que Coca-Cola es mejor que Pepsi, entonces Coca-Cola es mejor que Pepsi. Porque lo dice la mayoría. Suena como a democracia, pero es diferente. Aunque a veces en ejercicios democráticos se puede caer en falacias, en mentiras, basadas por la opinión de la mayoría. Lo podemos ver en el país vecino. Y todavía, ahorita, después de 4 años o casi 4 años, hay gente que sigue afirmando que Donald Trump ganó la presidencia y que Joe Biden no es el verdadero presidente de los Estados Unidos, que el verdadero presidente es Donald Trump. Entonces, ¿por qué se quiere reelegir 4 años después? Porque la Constitución establece que solamente puedes reelegirte una vez. Ya, como se dan cuenta, habría argumentos para ponerles a esas personas para decirles lo que estás diciendo de que Donald Trump es presidente y Joe Biden no lo es. Aquí está la evidencia misma en tus propias leyes y en el hecho de que ahorita los estás apoyando para que se reeliga. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe reelegirse una segunda vez. Solamente pueden ser presidentes en 2 periodos, no en 3 o más. Sí se podía antes, por cierto. Hubo un presidente que tuvo 3 periodos, aunque en el último se murió antes de terminar. Fue Franklin Roosevelt, que fue el que era presidente durante la Segunda Guerra Mundial, que murió antes de terminar su 3er periodo, y fue cuando ascendió a la presidencia su vicepresidente, Harry Truman, que fue finalmente el que dio la orden de lanzar las armas nucleares, las armas atómicas sobre Japón. Aunque el que aprobó la elaboración de las bombas atómicas había sido Roosevelt. Bueno, entonces, eso porque a veces les digo, se puede confundir un apelar a la mayoría con una falacia o no necesariamente es una falacia. Necesitamos conocer las evidencias. Otra sería apelar a las emociones. ¿Sí? Esa es muy común. En tu corazón sabes que es cierto. Escucha a tu corazón. A ver, escuchamos. Pom, 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 pom. Ya lo escuché. ¿Qué dice? Pom, 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 pom. ¿Y eso qué significa? Que pom, pom.
por cierto, ese concepto es que los sentimientos están en el corazón, es un concepto aristotélico de hace más de 2000 años, de tiempos de Aristarco, vamos a decir, o anterior. Las emociones, el pensamiento estaba en el corazón, no en el cerebro. Actualmente sabemos que las emociones las regula una parte del cerebro que está más al fondo, que es el hipotálamo. Está debajo del tálamo, es lo que significa hipotálamo. Entonces, las personas que le digan a su novio, a su novia, que lo quieren, díganle: te amo con todo mi hipotálamo. Será menos romántico, pero más biológico. Y más real, menos falso. Ya que andamos en esto de la falacia, la mentira y el error. Se usó con fines políticos hace 24 años. Hace 18 años. En la campaña presidencial de 2006 contra uno de los candidatos. ¿Cómo fue la campaña? No importa a favor o en contra de quién estemos, pero ¿cuál fue la campaña contra el candidato de la izquierda? Que era un peligro para México. ¿Qué es eso? Muchas veces el apelar a la emoción no es necesariamente al afecto, al amor, al cariño, sino lo opuesto, al temor o al odio. Y se ha usado a lo largo de la historia de la humanidad, desafortunadamente, incluso para atacar grupos humanos y poder tener ventaja sobre ellos. No, es que ese es un pueblo de puros... Lo hizo Donald Trump en el 16, en su campaña, cuando dijo que los mexicanos eran los que iban los migrantes mexicanos que iban a los Estados Unidos, todos eran unos violadores y asesinos, para infundirle miedo a los electores norteamericanos. Apeló a la emoción del miedo, del temor, y lo sigue haciendo. Apelaba a la fuerza. O lo haces, más, tristemente se usa en México, lo usa el crimen organizado, plato a plomo. De ahí viene el terrorismo, ¿no? El terrorismo es un arma que apela a la fuerza y a la emoción, porque el terrorismo amenaza físicamente, eso es fuerza, y entonces tienes temor de perder la vida o ser herido. Entonces, es una combinación de dos argumentos, tal vez falsos. ¿Sí? Quizás simplemente es una amenaza. No te van a hacer algo, pero te amenazan con hacérselo, como le hicieron a Galileo. Le enseñaron los instrumentos de tortura y por eso digo, ok, me echo para atrás. Que esto de la greña, que les comenté, de la experiencia, me dejé el cabello largo cuando me tomé esa foto porque hicimos esa puesta en escena de un performance, mi amigo que le hacía de Galileo y yo le hacía de Copérnico. Pero Galileo, cuando vivió, ya lo golearon, murió en 1642. Galileo. ¿Dónde está? Galileo murió en 1642. 1642. En febrero, creo. ¿Cuándo nació? 1564. 21 años después de la muerte de Copérnico. No fueron contemporáneos, no vivieron juntos. En tipo obra de teatro, mi amigo y yo salíamos juntos, como Galileo y Copérnico. ¿Y eso qué fue? Una falacia, una mentira piadosa, diríamos por ahí. Una mentira buena onda. Porque fue una obra de teatro de tipo fantástico, una mentira, pero con fines educativos, donde está grabado Galileo
ya bajo juicio, de hecho ya declarado culpable, donde se tenía que retractar de apoyar la hipótesis copernicana, y entonces le dan a leer un texto como los que les daban ahí en la judicial a los detenidos, declarándose culpables, ya hasta confirma, no nada más fírmalo porque estás declarando culpable. Él se declara culpable de herejía y entonces se retracta y renuncia a los postulados de Copérnico. Se llama la abjuración de Galileo. Bueno, rápidamente los voy a spoilear un poco. El video del performance está en YouTube, en mi canal en YouTube. Y entonces, de hecho así empieza, entonces no es mucho spoiler. Está Galileo con vestimenta de castigo, de pecador, y llega todo apesadumbrado, se sienta y empieza a leer su abjuración. Cae como en dormido y entre sueños se le aparece Copérnico para reclamarle: eres un collón, un cobarde, ¿cómo que te echas para atrás? No se van a echarse para atrás. Entonces ahí empieza a haber un diálogo, reclamos de Copérnico a Galileo, y a Galileo tratando de justificarse, y más o menos así va. ¿Okay? Ahora resulta que me pidieron presentar algo similar en la asociación la Sociedad Astronómica Juarense, allá en Ciudad Juárez, el próximo mes de octubre. Entonces me tuve que dejar la gringa para volver a hacer a Copérnico. Nada más que desafortunadamente mi amigo, no es que lo haya matado la Iglesia Católica, murió de cáncer en el año del sismo, murió en 2017. Entonces, de hecho, no sabían allá, me dijeron: ay, queremos que vengan tu amigo y tú, pues hacemos una sesión espiritista. ¿Cómo le haces que murió? Oye, pero ¿qué pues? Déjenme proponer otra obra similar, y lo que voy a presentar un monólogo sobre Copérnico. Bien, bueno. Entonces, a Galileo lo amenazaron. Eso es una persuasión, una falacia por la fuerza. Así es o te pego, así es o te lastimo, así es o te perjudico de alguna manera. Una que viene a veces junto con esa. A veces, ¿quiénes lo hicieron con Galileo? ¿Quiénes lo llevaron a juicio? La jerarquía, los mandones el cardenal, el papa, por consejo del cardenal, ¿sí? Lo llevaron a juicio. Fue a decir las autoridades de la iglesia. Es apelar a la autoridad. Es que lo dijo el presidente, es que lo dijo la presidencia de la Suprema Corte, es que lo dijo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y entonces es verdad. Es que lo dijo el rector, entonces es verdad. Es que lo dijo el profesor, y entonces es verdad. Es que me lo dijo mi mamá o mi papá, entonces debe ser verdad. Eso es apelar a la autoridad o a la jerarquía. O no necesariamente una autoridad legal o real, sino una autoridad, un líder o una autoridad moral, vamos a decir. El líder del club, del partido político, del club de cuates, de la agrupación. Es que el jefe de la asociación fue lo que dijo, entonces es verdad. No, que nos presente la evidencia. Como lo dijo fulanito, o es más, la autoridad científica. Es que lo dijo el premio Nobel. Por ejemplo, Linus Pauling, ¿se han oído hablar de él? Linus Pauling, químico norteamericano, siglo XX. Sí estudiaron la estructura de las proteínas. Bueno, Linus Pauling fue el que descubrió la estructura de alfa hélice de las proteínas, luego la hoja beta, y por eso le dieron el premio Nobel en química en 1950 y tantos, algo así. Entonces era el premio Nobel. En 1953 publicó un artículo en los anales de la Sociedad Americana, Annals of American Chemical Society, creo que fue en esa. Publicó un artículo en el que decía que la estructura, que había llegado a definir la estructura del ADN. Estuvo trabajando en eso. Definió la estructura de las proteínas,
se aventó a estudiar la estructura del ADN y llegó a la conclusión de que es una hélice. No que fueron Watson, Crick, Wilkins y Franklin y Gosling y todos los demás del equipo, eran un montón. Linus Pauling publicó en 1953 en esa revista el modelo de hélice triple del ADN. Es que es el premio Nobel, se equivocó. Los premios Nobel se equivocan y también dicen mentiras. Por ejemplo, hubo un premio Nobel mexicano que dijo que los libros de texto gratuitos del gobierno de Calderón eran maravillosos. Es que lo dijo el premio Nobel. Me tocó revisarlos y estaban peores que los de ahora. Los vamos a revisar, ¿sí? Para que vean que yo les voy a presentar las evidencias de que lo que dijo el premio Nobel fue una falacia. Ya no fue un error, ya no fue una mentira, fue una falacia. Porque la SED de aquel tiempo lo que hizo fue apelar a la autoridad. El premio Nobel lo va a decir, todo el mundo se lo va a creer. Otra también, es que lo dijo fulano, es mentira. Se desmiente o se dice que es falso lo que dice la persona porque me cae gorda la persona, porque estoy en contra de la persona. No el argumento, no las evidencias, sino la persona. Se llama ad hominem o hacia la persona. Bueno. Y hay otros, terminen de revisar las falacias que hay ahí. Pero a veces sucede que lo que decimos es falso, pero porque lo vemos, o lo escuchamos, o lo olfateamos, o lo probamos, o lo tocamos, y no es lo que creemos, o lo que decimos, o lo que nos informan nuestros sentidos. Ahí podríamos decir que son errores por cómo funcionan nuestros sentidos naturales. Aquí son dos líneas que pueden encontrar en la presentación, líneas paralelas horizontales. ¿Son del mismo tamaño? Ah, sí. Sí, son. Si las medimos, y por eso en física medimos, vamos a ver que son de la misma longitud. Pero por las líneas diagonales que tienen los extremos, la de arriba parece más larga que la de abajo. Parece, es lo que llamamos ilusiones ópticas. Y hay otras que van a encontrar en la presentación, ¿sí? De hecho, algunas son realmente necesarias para poder conocer. Cuando vamos por un camino, sabemos que es un camino porque vemos que se hace chiquito. Ya mencioné que el tamaño de los objetos es inversamente proporcional al tamaño de la distancia, ¿sí? a la magnitud de la distancia. Entonces, la separación entre los límites de un camino a lo lejos se va a ver más pequeño. Es el principio del dibujo de la pintura. Yo puedo simular un camino que se aleja, si lo dibujo en un cuadro, como dos líneas no paralelas, sino diagonales que se acercan de alguna manera, y tengo dos proyecciones. Tengo proyecciones diferentes, puede ser esta, puede ser esta, o no tanto, un poco menos, puede ser así. Que sería diferente al dibujarlo, un camino que se aleja lo dibujo así. ¿De veras? Será visto desde arriba porque... y no se aleja, estoy a la misma distancia. Aquí se ve como que se va alejando en la proyección hacia arriba. Aquí estaría alejando en la proyección hacia abajo. Hay diferentes proyecciones. También puedo hacer otras proyecciones diferentes. Y esto es parte de la técnica del dibujo de paisaje o artístico, etc. Yo puedo dibujar así, así, y aquí el horizonte, así, y aquí el horizonte. Como que es un camino que va para allá. La distancia entre estos dos puntos es menor que entre estos dos puntos. La magnitud del objeto es más pequeña conforme más grande la distancia que lo separa de mi posición de observación.
son ilusiones ópticas. Y cerramos con la que fue de actividad de la sesión pasada. Esta de la imagen de Copérnico. Díganme ustedes qué es lo que vieron. Que se movía. ¿Que se movía? No andes fumando tus calcetines. No, se veía como. A ver, primero la instrucción era: descarguen la imagen. Y aquí está. Ahí está. Véala fijamente durante 30 segundos y luego reemplácela por una superficie blanca. Y lo que se ve, lo que parece verse, cuando ya no está la imagen esta, sino una superficie blanca, me ven a mí. Bueno, ven, esto de hecho sería la imagen negativa, el negativo de la fotografía cuando se hacían con fotografía química. Luego a la hora de imprimirlo se hacía en papel opuesto y entonces se obtenía la imagen positiva, la imagen que se parece o que representa mejor al sujeto fotografiado. ¿Sí? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué ustedes están viendo una imagen donde se ve un rostro azul, un cabello blanco, un suéter como amarillo, y cuando lo quitan ven el rostro de una persona de piel más pálida que la leche? Sí, ni modo, así salí yo. Con el cabello más negro que lo que tengo ahorita ya peino algunas canas, y el suéter se ve negro. ¿Por qué? Por cómo funciona bioquímicamente la vista, fotobioquímicamente. La fotoquímica de los compuestos químicos que están en la retina, que perciben las diferentes frecuencias de longitud de onda de la luz visible, o sea, el color, no la intensidad, no blanco y negro, no luces y sombras solamente, sino principalmente estas biomoléculas que cuando se iluminan, reaccionan, se oxidan, se fotooxidan, y cuando se quita el estímulo luminoso, regresan a su estado basal. Y ese mensaje es enviado a nuestra corteza óptica. Y entonces vemos algo que no está ahí, que no existe, como si fuera un fantasma. Nuestros sentidos pueden ser engañados. Y entonces podemos caer en creer que lo que nos están diciendo o lo que estamos viendo es cierto cuando nos quieren engañar, o que estamos siendo víctimas de nuestros propios sentidos naturales a través de ilusiones. Y hay diferentes tipos de ilusiones. Hay ilusiones naturales que son fotoquímicas o fotobioquímicas, hay ilusiones acústicas. Me pareció escuchar un ruido y no era otra cosa. Hay ilusiones olfativas y de gusto. ¿Sí? Incluso hay por ahí otro ejercicio en el cual uno pone los nombres de colores en una hoja, en un pizarrón, en una imagen, los nombres de los colores escritos con colores a luz, pero con colores distintos al color que está mencionado. Por ejemplo, escribo azul con rojo, amarillo con verde, verde con anaranjado. ¿Sí? Y te piden que lo leas, pero que digas el color que estás viendo de manera rápida. Y entonces se te hace bolas el engrudo. Hay otra prueba que se hace con estudiantes de cocina, ¿no? Suena parecido a la astronomía, gastronomía. Una letra hace mucha diferencia. Yo prefiero a los gastrónomos que a los astrónomos, cocinan mejor. Se les dan a probar alimentos que tienen colores y sabores artificiales, pero el sabor no corresponde. Por ejemplo, hay un sabor a fresa, pero está pintado de azul. Hay un color
violeta o morado, pero sabe a limón. ¿Sí? Entonces lo prueban y dicen, "No, esto es uva, este verde, este es limón y el de la fresa". El sabor. Porque se están dejando llevar por la vista, el color que están viendo. Entonces el gusto puede ser engañado por la vista. Nuestros sentidos pueden ser engañados. Y con esta lección terminamos por el día de hoy. Entonces no se... A diferencia de lo que les dijo Trump a sus seguidores, que no crean lo que les dicen en los medios, no. Busquen siempre la evidencia, porque sí, a veces en los medios intencionalmente nos quieren mentir, nos quieren engañar. Pero no es por conspiraciones de ese tipo como las de allá. Ya estaremos hablando de otras conspiraciones posteriormente. Por hoy nos despedimos.